Buenas, estoy aquí con mi amigo Juanma. Hemos estado Hola. hablando sobre Bitcoin y hemos estado comentando temas sobre la minería de Bitcoin, etcétera. Juanma es un poquito más favorable a Bitcoin Satoshi's Vision, BSV. A mí me convence un poco más todavía Bitcoin Cash, BCH, pero ambos somos apasionados y aficionados a este mundillo de las criptomonedas y en especial de Bitcoin. Y hemos tenido algunas conversaciones vía Telegram que nos han parecido interesantes y hemos decidido quizá compartirlas con más gente. Por eso estamos grabando ahora este vídeo en el que vamos a hacer un pequeño ejercicio de comprensión y vamos a intentar explicar lo que el otro nos ha comentado el punto de vista. En principio, la conversación previa se centraba en cómo funcionan las transacciones y la minería de Bitcoin. Y bueno, Juanma, cuéntanos, bienvenido, muchas gracias Hola, hola. por ¿Qué hay? unirte a mí a este pequeño vídeo. Y nada, cuéntame tu entendimiento y tu opinión sobre todo este tema que hemos ido comentando en Telegram de Bitcoin y la minería. Pues sí, yo intentaré, te digo, porque tengo más dificultades en entender la parte técnica y que es lo que explicaste bastante bien. Voy a hacer un repaso rápido un poco de lo que has dicho y creo que es interesante. Y como bien has dicho, algún comentario haré. Empezabas diciendo que Bitcoin lo que hace es garantizar transacciones. Transacciones que es un intercambio entre dos ciudadanos o entre dos seres humanos. Y que además el problema es que eso se puede hacer de muchas maneras. Claro. El tema es que la garantía, la validación o la certificación, lo que sea, el tercero, que es el típico agencia o banco, pues en Bitcoin es algo distinto. ¿Vale? Sigues explicando, el algo distinto es donde está, cómo funciona ese algo distinto, donde está se suele llamar al tercero sin confianza, pero bueno, esto es así en general. Luego dices que, claro, cada uno tiene, si alguien de alguien, manda una cantidad de, en este caso de bitcoins a alguien, tiene la clave privada, que la conoce, puede firmarla y, y entonces la manda pues a una red de mineros que funciona por bloques de transacciones, que agrupan unas cuantas bloques de transacciones y funcionan de esta manera. Los mineros estos, que se dice en plural, son varios mineros, garantizan esta transacción y de un modo en el cual no es uno, sino son varios y que entrarían como en cierto modo en competencia. Es interesante y creo que lo repites un par de veces y es de lo que yo creo que deberíamos a lo mejor luego hablar un poco más, es el tipo de conexión que tienen los mineros, ¿no? Porque cuando llega una transacción al minero, pues la conexión que tienen entre ellos hace que esta transacción, antes de que creen un bloque o de que generen un bloque, que se hace con una técnica llamada prueba de trabajo, debe de ser comunicada a todos los mineros, para efectivamente aquel que encuentra el bloque la incluya en su bloque. Esto no significa que esto se haga de manera así, sin más, pacífica si se quiere. Es decir, esto es, pero en todo caso lo que hacen los mineros son dos cosas según. Es comprobar que, como dices tú, que el apunte no haya sido gastado y que la firma que tiene el individuo sea correcta. Esas son las dos cosas. Pero previo al bloque que tenga que venir en ese momento, que ya estamos pensando esto un poco, porque ya ha ocurrido y hay muchos bloques que se han creado, ya lleva esto varios años, lo que hablabas de una memoria de mempool. Y es interesante la memoria de mempool porque tal y como lo veo, es la conexión que tienen los mineros con el mundo que tienen que certificar, que es el del usuario común, ¿vale? Y aquí insistes un poco, dices algo sobre la conexión, que la conexión de los mineros que tienen y que te parecía algo peculiar, que luego te preguntaré en qué sentido, porque a mí me parece esto Sí, de lo más importante. Y luego jugabas un poco que por el tema de las transacciones, eh, como la memoria del mempool, cada minero era diferente a los otros, pues en principio
por ser minero, el interés que tiene cada minero no tiene por qué comunicarlas. Y luego hablas de un interés de los usuarios. Claro, aquí es también otro tema quizá, sería cómo se relaciona ese interés del usuario final con Sí, el interés de los mineros. Claro, yo me he apuntado, claro, esa conexión entre el usuario final y el minero, yo creo que esa resolución en Bitcoin, diría desde mi punto de vista, es una solución nunca técnica. Nunca sería una solución técnica. Es decir, sí que es el protocolo técnico de decir cómo se puede hacer, pero si hablamos de interés, los intereses no son técnicos. Los incentivos no son técnicos. Hablan de finalidades que tienen que ver casi pues, con los intereses que tenga cada uno. Pero yo, es como si en el protocolo eso no estuviera. sí, Eh, dices también el tema de que insistes un poco con la efectivamente con la comunicación entre los mineros, la diferencia que hay entre las memorias de la mempool, que además esto a mí me llama una cierta idea en que cada minero, como agencia, yo intento ya llamo agencia o independiente, en realidad tiene, creo que a medida que va haciendo, tiene un uso de ese protocolo, de ese uso del libro mayor distinto. Y probablemente cuando esto se desarrolle mucho más, esto se acrecentará. Los mineros no solo serán mejores por creo, por prueba de trabajo, por minería, sino por el uso que tendrán de ese libro de trabajo y cómo se relacionan con ese mundo exterior. Porque hoy en día todo eso es muy básico y no se ve. Claro, luego pasas, una vez que hablas de esto, hablas de la relación que tienen de la memoria mempool y el árbol de Merkel, que es como lo que permite resumir toda esa información. Y hay una relación también que también tiene con los usuarios con las billeteras estas ligeras que se llaman, en la medida que la información que hay que manejan los mineros es una información muy pesada, pero que al usuario final no le hace falta que esté conectado completamente a esos nodos. Y eso en los árboles Merkel, que es una manera de resumir esta información y que te conecta, se le llama también a la cabecera que puede ir en el bloque. Lo que permite es eso, porque quizás hay unos nodos exteriores a los nodos mineros que son los que, quizás estos sean los usuarios, no tanto usuario yo final, sino un usuario que puede ser empresas o lo que sea, que son los que harían la forma, incentivarían a comunicar con un mundo muy especializado, para mí, muy especializado, que es el de los mineros. sí. Hablas de consenso, no entendí muy bien lo que decías entre los mineros. Yo creo que ahí ni siquiera hay consenso. Yo creo que lo que hay es un objeto, un instrumento, una herramienta, que es el libro de cuentas. Y que ese libro de cuentas reclama por sí mismo unas reglas. Y además, las reglas dicen que ese libro de cuentas prácticamente nunca está completo. Siempre está como a punto de deshacerse. Ese es. ¿Vale? Luego sigues hablando que esto es hablando de la cabecera del bloque, de cómo se genera ese bloque en relación a la dificultad, del nonce, y ya cosas más técnicas que, ya digo, me cuestan un poco más entenderlas, pero que bueno, lo que sí que es interesante del nonce y la dificultad es cómo hace vincular la adquisición del bloque, una parte de ella, al azar. Eso me parece muy importante. Y es un azar que no está directamente ligado a la potencia del cálculo. Es decir, eso me recuerda mucho casi a la naturaleza económica. Es decir, una parte tiene que estar basada en tu trabajo y otra parte está basado en que tienes suerte. Sí, Claro, no es todo el resultado. La meritocracia en sentido estricto también es imposible. Sí, una parte de ella es suerte y si te ha tocado y lo sabes aprovechar, pues genial. Eso me parece, y además pues con estadística, con probabilidad, pues eso se resuelve. Luego hay otra, y luego al final ya, por resumir un poco, por terminar esto aparte, al final ya lo que dices es un poco
el tema que hay claro, no significa que cada bloque que encuentre un minero se complete el siguiente paso del libro este de cuentas, no en absoluto, sino que hay una especie como de siempre de dobles caminos que hay entre las transacciones, toda la terminología esta de bloques huérfanos y todo esto y de reorganizaciones, no tiene por qué ser estrictamente ahora un bloque y luego otro, y en cierto modo hay como una competencia incluso de las transacciones, de las mempool, y también creo que también lo dices en algún momento, también tiene que ver cómo estén conectados incentiva cómo están conectados los mineros, incentiva muy mucho. Por eso lo de la conexión es, lo de la conexión, a mí cuando se habla de consenso o de protocolos, de seguir haciendo, y con esto termino y digo un pequeño comentario, con esto y hablo un poco más de cómo veo el tema y porque sé el tipo de cosas que te interesan. Me gusta mucho el término de conexión frente a resolver conexión física en el sentido de material, de mineros, de banda ancha, de ese tipo de cosas, lo que conecta, frente a las estrategias más de tipo solucionar esta comunicación que hay entre los mineros, tipo, le llamo yo relaciones de software, de protocolos, de tal. Sí, eso no. Sí. Porque además conecta eso mucho más con el mundo real. Es decir, conexión frente a relación. La relación, pues, y lo dejo aquí, si de caso insistiré un poquito más sobre esta diferencia, que me parece interesante. Vale, sí. Has hecho un buen repaso de la conversación que habíamos hecho en Telegram de todo esto. Tocaba varios temas. Todavía no he visto grandes discrepancias o apuntes sí que has dicho, y no sé si lo termino de entender. Has mencionado el tema del consenso, que creo que ya dije yo Uh -huh. mismo Sí, en sí. esa conversación en Telegram, que claro, lo de consenso es porque hay una parte del código de Bitcoin que se le llamó consensus a esa parte del código, la parte que habla de las reglas según las cuales se acepta o no se acepta un bloque. Pero es verdad que quizá tampoco es consenso como la palabra que usamos coloquialmente para cuando alguien se pone de acuerdo y tal. No, son las reglas que son fijas y que todo el que use el programa Bitcoin con las mismas reglas, pues cuando le llega un bloque o lo acepta o no según si cumple con esas reglas. Y digamos que son objetivas porque están ahí escritas y no cambian. Entonces todo el que decide minar o trabajar sobre una cadena, lo que está haciendo es comprometerse con esas reglas que hay en esa parte. ¿Por qué? Porque luego cuando alguien envía una transacción, mientras esa transacción no se ha metido en un bloque, queda un poquito al juicio de cada minero si mete esa transacción en su memoria temporal o no. Pero una vez que tú propones un bloque, si ese bloque no cumple con las reglas, entonces el resto de mineros no lo van a aceptar y por lo tanto no va a quedar la recompensa que has metido en ese bloque como que va para ti como minero. Y entonces decías tú de si la conexión entre mineros, porque claro, los mineros cuando proponen un bloque con la solución, necesitan o les interesa que el resto de mineros lo antes posible reciban esa información y la validen para, para aceptarlo si cumple con las reglas y por tanto concederle esa recompensa. Y sí, en ese sentido les interesa estar físicamente conectados entre ellos. No sé si tú te lo llevabas más al terreno de las relaciones personales o de no, porque yo creo que esta parte del debate sobre la conexión viene porque Craig Wright habla mucho de que
toda mejora que se haga a nivel de protocolo o todo cambio que se haga a nivel de protocolo que haga menos necesario que los mineros inviertan en buenas conexiones para poder tener buena conexión entre ellos, que eso es en perjuicio del sistema. Porque él habla de Sí, esto sí, del pequeño mundo, que quiere decir exacto. que todos los mineros estén conectados entre sí directamente y luego además estén conectados a otros nodos y tal, pero que entre ellos estén muy bien conectados, a ser posible con un solo salto, es decir, que tengan conexión directa entre todos. Y entonces, ¿por qué? Porque eso les permite, si hay dos mineros que proponen un bloque más o menos a la vez, pues si uno tiene que, para llegar al resto de mineros, dar dos o tres saltos y uno solo da uno, pues el que solo da uno, su bloque, a misma prueba de trabajo en los dos bloques, el suyo es el que va a servir. Porque claro, el suyo es el que llega antes al resto de mineros y lo aceptan antes. Que ahí es la carrera esa, ¿verdad? Sí, Entonces, bueno, sí. ahí está el asunto, ¿no? Pero claro, por otro lado, si tú haces, y eso ahí es donde creo que quizá discrepemos un poco, si tú haces una mejora del protocolo, esa mejora beneficia a todos los mineros que usen ese mismo protocolo y por lo tanto la competición entre ellos, a no ser que tú llegaras a eliminar por completo y todos tuvieran exactamente la misma conectividad, pero ellos siguen teniendo un incentivo de estar mejor conectado que el otro para seguir siendo el que gana. Entonces ahí es donde yo no veo ese argumento de creer que se pueda llevar a tan, no sé, en plan, no hagas nada en plan grafén, en plan cosas que hagan que se tengan que enviar menos información entre ellos, porque entonces lo que vas a conseguir es que no quieran mejorar sus conexiones. O algo así le entiendo yo que es el argumento. Yo es que, bueno, si quieres digo algo, Sí, el tema es que yo cuando hablo de conexión, y has dicho algo de relaciones personales que no iría tanto por ahí, cada minero lo veo como una agencia o como o como un individuo que, y creo que me pusiste una pega a esto, en el que es como si quisiera atribuirse de manera absoluta casi todo el libro de cuentas y sin contar con el resto de mineros. Es una especie, yo lo veo como una especie como de simulación de la acción humana. Esto creo que, no sé si alguna vez lo hemos comentado. Quisiera esto, pero claro, eh, eso lo puede hacer una vez. Pero si quiere que recurrentemente eso se lo haga y sabe y sabe por la experiencia que eso no lo va a poder hacer, y sin renunciar en cierto modo a cada vez ser el primero, ser un individuo que no tenga que rendir cuentas a nadie, pues tiene que haber un sistema en el que se reconozca, pero no se reconozca como de palmaditas en la mano entre un club de gente, de amiguetes, no. Se reconoce porque lo reconoce un segundo y un tercero por unos resultados que hay, que es en este caso, a mí me gusta mucho el concepto de este libro de cuenta al mayor. Un libro de sí, cuenta al mayor que es cualquiera lo reconoce. Y además, es decir, hay un incentivo a que, como yo no tengo una relación, yo tengo una relación, digamos, y hablo de relación, una relación pobre contigo, porque no es una relación de escritura, ni casi ni de un contrato firmado, no, tengo una relación pobre contigo, sin embargo, quiero que me reconozcas tú esto. ¿Vale? Quiero que me sí, reconozcas tú esto. Y me reconozcas tú o el segundo, por eso yo digo que a veces los mineros es una simulación del peer-to-peer. Simulación. Dice que peer-to-peer no son los mineros, pero digo que eso es una simulación del peer-to-peer. Casi prepolítica. Entonces, yo no quiero tener relación con ellos. Yo digo, yo es casi como el individuo jovesiano. Yo soy el leviatán. Y no tengo relación con nadie. Estoy por encima de todo esto. ¿Vale? Pero visto lo visto,
esto se tiene que, de manera recurrente, como yo quiero ganar esto, porque no va a ser una vez solo, porque además hay otra gente, reconozco que hay otra gente haciendo lo mismo, no quiero relación con ellos. La mínima relación es la que hay, en la que me permite comunicarlo. Sí, de todo esto ya te digo que es como muy intentar hablar del protocolo, pero con el esquema más básico de la acción humana. Que esto es lo que a mí lo que veo. Entonces no quiero relación con ninguno, con ellos. La relación mínima que me permite tener un bloque y decir, que lo he tenido yo, pero si puedo, el siguiente también lo tengo. El otro Claro, tiene la obligación de hacer lo mismo. Claro, lo importante es que yo mejore en la parte física para comunicar a un segundo y a un tercero incluso que lo vea, porque el tercero es el que lo comunico y el que lo ve. Sí, el tercero, segundo y tercero. No sé si me explico. sí, El primero le comunica a un segundo, pero un tercero lo ve. Pero al tercero también le ha llegado porque es segundo, sí, en una idealización casi de peer-to-peer, aunque eso también es, digamos, es algo a lo que se tiende. Y por lo tanto es conexión. ¿Qué tenemos? Ese primer impulso a tener a atribuirse completamente a una distribución y todo esto, claro, una distribución y reconocimiento de que yo lo he hecho y que además el tema, ya digo, cuando me meto en cosas técnicas me intento hacerlo con mucha prudencia. Todo el tema de las reorganizaciones deben de venir resueltas también con esta misma lógica, conectiva y no relacional. Colectiva y no relacional. Y entonces, atribución, la distribución de lo que he conseguido, de ese bloque que al fin y al cabo lo importante son las transacciones, que son las que generan el material, la energía de ese mundo, y que tienen que revertirse otra vez de donde vienen. Y luego todo un esfuerzo conectivo de cada vez seguir retroalimentando esa misma dinámica. Mira, por ejemplo, políticamente, Hobbes es la parte atributiva y Locke, cuando dice el contrato social, yo quiero atribuirme mi trabajo, pero siempre que deja algo para los demás. Que dice, no sé si en alguno de los textos más típicos de Locke, del liberalismo, que se reconozca. Y la parte conectiva, a mí me recuerda mucho al que los liberales no pueden ver, que es al señor Rousseau. ¿Sabes? Me recuerda eso, con todas sus... Pero sin ya, embargo, ya, ya. me recuerda a ese tipo de cosas. Y hay un juego ahí triple de cómo deben hacerlo. Y cuando yo digo relacional, siempre es como si fuera un club en el que fueran a resolverse las cosas. Y cuando se reúne un club ya sabemos quiénes son los que pierden. Porque eso es lo que están simulando, es precisamente la acción simplificada y esquemática de una transacción cualquiera, efectiva. La de A a B. Y la única manera de resolverlo es que C simule eso. No sé si me explico. C es el minero. El pequeño mundo. Ya. Es decir, no hay una resolución fuera del mismo sistema de transacciones. A mí el modelo de transacción, que muy bien como es el modelo en el que ocurren las cosas en una sociedad. Es decir, no sé, claro, y eso, si te das cuenta, si yo te doy a ti algún pago, yo puedo tener mucha amistad contigo o lo que quieras o muy buena relación, pero ese pago en el que hemos puesto un precio y aunque haya muy buena relación, siempre está presidido por una relación, digamos, más universal, que es que no haya confianza. Que no haya confianza. Y no hay confianza gracias a que hay algo que no es ni tuyo ni mío, que es de cualquiera. Y que es, pues eso, una unidad de cuenta o una monedita que tú. Y cómo es esa lógica que a mí me parece, por eso me gusta mucho el tema este de la economía y del origen del dinero, cómo simular eso, es simular la acción humana. Eso es lo que me parece a mí que es lo que hace. Por eso te decía lo del pequeño mundo. Y cuando yo veo a Craig Wright, yo no sé si esto lo habrá pensado Craig Wright, pero a mí me lo hace pensar. Sí, soluciona la acción humana simulando la acción humana.
Bueno, Soluciona, sí, espera, acuérdate que lo de solución ya te digo yo que me pilla a mí mismo. Yo digo que no soluciona nada. No soluciona nada. a ver, Problematiza. lo que Problematiza. hace la cadena, por enlazar con lo que decías al Sí, principio, sí. es y ver cómo, si tenemos, si más o menos entendemos la situación de una forma parecida. Em, lo que hace el minero es proponer el siguiente bloque. El siguiente bloque, tú dices, Exacto. es como apropiarse del libro de cuentas. A mí, yo intento esa expresión, me parece. A mí me funciona. A ver, Efectivamente, me es funciona. tal y como yo lo Porque veo. sí, Sí, dime, sí. dime. No, no, que digo apropiarse porque no es solamente el último bloque, sino, es decir, está toda la cadena. Y por eso digo, no digo que es el último, Claro, yo. sí, lo que pasa es que normalmente, bajo circunstancias normales, eh, toda la cadena anterior es común entre los mineros. Todos aceptan la misma. Y entonces tú propones el siguiente bloque, que es la punta de la cadena, y que efectivamente es lo que marca el estado de a qué o qué clave privada controla cada salida. Es Sí, sí, decir, sí. El estado, exacto. El estado, el estado de las cosas en ese momento lo marca el el último tag, bloque. ¿qué dice un greeter? El tag en un momento dado del Y reloj. Un eso es. greeter en un, Sí, dice, sí, sí. me encantó. El tag, exacto. Sí, sí. Entonces, lo que pasa es que digamos que el programa, el protocolo, yo por ejemplo lo compararía con la ley, en el sentido de que eh, si el bloque que tú propones cumple con las reglas del protocolo, el resto de mineros están obligados a aceptarlo y empezar a construir encima de ese. Pero solo obligados porque voluntariamente han accedido a trabajar en ese sistema con esas reglas. Y Pero date cuenta entonces, que. Sí, 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 sí. Sí, 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 perdona. no, bueno, era por ahí el concepto, es decir, que ellos, hay unas ciertas reglas. El bloque, por ejemplo, en Bitcoin Core, si tú propones un bloque en Bitcoin Core de 30 megas, como las reglas del protocolo de Bitcoin Core dicen que no más de 1 mega o con el peso y el rollo ese que hacen con el Segwit y no sé qué tal, al final dicen algunos que pueden ser hasta 4 megas, pero bueno, 30 seguro que no. Lo que pasa es que los mineros cuando reciben esa propuesta, ese bloque lo descartan, ¿vale? Sin embargo, en BSV, los mineros reciben ese bloque, ven que cumple con todas las normas y si cumple con todas las normas, tienen que o bien meterlo en su cadena y seguir ellos buscando el siguiente de ese, o bien proponer uno alternativo. Y ese alternativo, para que el resto lo acepten, tiene que tener más carga de prueba de trabajo que el que han recibido. ¿Por qué? Porque la regla dice que de todos los posibles propuestos, el que más carga de trabajo tenga, ese es el que vale. Y todos lo tienen que aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Que un minero puede negarse a aceptarlo. Lo puede hacer. Y si una cantidad suficiente de mineros se niegan a aceptarlo, pues entonces pueden tener esa otra cadena. Puede haber una bifurcación. Hay una cosa que lo que dices ahora, que es, por ejemplo, ya te digo, yo voy a intentar, como siempre, decirlo de otro modo, porque no soy capaz de verlo con la cuestión técnica. La prueba de trabajo, la prueba de trabajo parece ser que es el camino más directo, más inmediato para mostrar honestidad, ¿vale? Sí, honestidad significa, es decir, yo he hecho todo lo que tengo que hacer necesario para llegar a hacer esto y tengo el bloque, Claro, ¿vale? porque déjame, perdona que te Sí, interrumpa sí, sí, solo un, sí. un segundo. Esa prueba de trabajo es el requisito primordial de esas reglas Claro. del Pero protocolo. tú fíjate qué significa o no la honestidad en los romanos. Me parece una cosa.
Alucinante. Cuando hablaban los romanos de honestidad o de honor, no hablaban de lo que entendemos nosotros. No sé, no sé ni cómo lo entendemos nosotros, como sinceridad o que yo digo lo que quiero, lo que estoy diciendo, ¿no? Créeme. No, no. Los romanos decían que la honestidad era el derecho a tu imagen pública. Sí, El derecho a tu imagen pública. Cuando a un político le dicen que ha sido mancillado, independiente, lo que reclama su honestidad es que le reviertan de algún modo su imagen pública. ya, Y lo diferenciaban, que eso está muy bien, de efectivamente cómo habían llegado allí. ya, ya, ya. ¿Vale? De cómo efectivamente habían llegado allí. Es decir, esta gente lo tenía bastante claro. ¿Por qué? Sí. ¿Y qué pasa? Y entonces la relación entre conexión y relación es eso. Cuando uno tiene relaciones entre los clubes de los senadores, los romanos o lo que sea, pues entre ellos se retroalimentaban su honestidad. ¿Qué quiere decir retroalimentar su honestidad? Se retroalimentaban que su imagen pública. Sin embargo, la prueba de trabajo lo que dice es, sabiendo que hay una diferencia entre lo que tú haces y el resultado, que tu reputación o tu riqueza sea... No tiene por qué el azar que hemos dicho antes y tal. Intentar que haya una conexión lo más directa posible. Eso no significa que sea inmediata, ¿vale? Y la honestidad en los mineros, a mí me suena mucho más este concepto antiguo y además que se dice, por eso la conexión o como tú puedas reflejar lo que tú puedas leer del minero que ha ganado, es decir, este es honesto. Y lo lees, como bien has dicho, porque tiene una prueba de trabajo. Pero, digamos, como se lee eso, la imagen que das es mera relación entre los estos. Pero cuando uno sabe efectivamente, es por toda la energía y el tiempo dedicado a generar eso. Eso significa honestidad, según los romanos, y que me parece mucho más pertinente utilizarla aquí que esta sinceridad que solo vale pues, para fingir y para simular. Esto es. Y ya no sé, no sé qué estaba diciendo, me parece que he dicho algo más, pero no lo recuerdo. Pero en principio es eso, honestidad es una manera de separar lo que yo digo, estas relaciones lógicas, de lenguaje, que se pueden automatizar, y la parte de trabajo que tiene con la conectividad. Ah, y esto, vale. Y una cosa que estaba diciendo, que creo que es muy importante. Lo que han advertido los mineros como individuo, como agencia, lo que han advertido, que sabe todo el mundo, es que una acción aislada no es nada. Es decir, esta lógica tiene sentido si se repite. Si se repite constantemente. Como teoría de juego, la teoría de juegos que se repite, que entonces tiene no es en la teoría de juegos cuando se repiten las acciones, las cosas cambian completamente. Se tiende más a la cooperación que a pasar uno de otro. ¿Vale? Y claro, si te das cuenta, eh, cuando uno eh, cuando uno puede mostrar mejor su honestidad es cuando tú sabes efectivamente de manera reiterada o observas lo que hace esa persona. Es decir, no puedes engañar a uno constantemente. Constantemente, sí. Es decir, esta lógica tiene que ver mucho con la recursividad, con la repetición, con el re. Si no, aisladamente no tiene sentido. Es decir, por lo tanto, el historial que tengan los mineros, cómo se individúen, cómo se caractericen como agencias, es lo que le da valor a estas tres cosas que he dicho, de prueba de trabajo, de distribución y de conexión. Ya. ¿Entiendes un poco cómo lo veo? Sí, creo que más o menos me hago una idea. Claro, yo no... Creo que lo veo desde una perspectiva mucho más mundana. Mucho No, pero más... esto es mundano completamente. Estoy convencido que esto es mundano completamente. Es A ver, decir, yo lo cuando... veo de la siguiente manera. Eh, eh, Como dice en el white paper, Bitcoin es una propuesta de un sistema de efectivo electrónico entre iguales, que es al final lo que significa peer-to-peer, es entre iguales. Es decir,
que no es entre un servidor y un cliente en la jerga informática, no es entre un ente de confianza o en el que en general la gente confía y un plebeyo cualquiera, sino que es de una persona a otra, entre iguales. ¿Por qué? Porque lo que haces es que tú firmas una transacción y el sistema te reconoce que esa transacción es válida y hace lo necesario para meterla en el libro de cuentas. Y esa transacción yo puedo, por ejemplo, firmarla y dártela a ti. Y tú eres el que la envías al sistema, por ejemplo. Y ahí yo te la estoy dando directamente, entre iguales. Eh, o puedo yo enviarla al sistema para que todo el mundo la vea y tú que también estás observando el sistema también la ves. ¿Vale? Entonces, luego lo que hay es, yo los mineros los considero unos notarios, que lo único que hacen es dar fe. Cogen la transacción que yo he creado y he enviado al sistema, o a lo mejor que te he dado a ti y tú la has enviado, la comprueban, ven si cumple con las reglas de una transacción y si cumple, la meten en su memoria temporal de transacciones que van a meter en el siguiente bloque. Y entonces se ponen a buscar la solución al bloque. Y en ese sentido, al final, ¿cómo se traduce eso a nivel de la sociedad y demás? Bueno, pues es un sistema público en el sentido de que es accesible a todo el mundo, las reglas y demás, pero no estatal, que sirve para registrar transacciones, registrar movimientos, en este caso cuantificados como moneda. Moneda porque le estamos dando uso de moneda, pero bueno, también y principalmente en BSV se le están dando muchísimos usos más alternativos, además de simplemente moneda, es decir, registro y tal, porque al final es un registro de cosas que han ido pasando que es muy difícil de cambiar. Y así es como funciona el tema. Y entonces ahora la gente puede usarlo o no usarlo. Y los mineros pueden minar en ese sistema para certificar transacciones metiéndolas en bloques o no. Es totalmente voluntario. No, nadie nos puede obligar a ti y a mí a usarlo, que es la parte que a mí me atrae, ¿vale? Porque los sistemas monetarios que hemos tenido hasta ahora, o bueno, que hemos tenido hasta ahora, no, quizá no hasta ahora, sino que tenemos desde hace unos cientos de años en la sociedad occidental, sobre todo, son unos sistemas basados en la emisión por parte de un ente de confianza en el que tú y yo confiamos. Tú y yo confiamos en un tercero, que puede ser un banco, el Estado, lo que sea, y por tanto le damos valor a ese dinero que ellos emiten y que usamos. Y entonces ellos, para que la gente lo use como dinero, nos obligan a pagar impuestos usando ese dinero, lo hacen de curso legal, prohíben cualquier otra alternativa, etcétera. Entonces, de esa manera consiguen que la sociedad utilice algo que para mí es una herramienta, que es el dinero. El dinero para mí no es más que una herramienta para facilitar los intercambios sin tener que hacer trueques y sin tener que estar calculando pesos y cantidades de los bienes o de los servicios, de manera que todos, pues bueno, compartimos esa unidad de cuenta, lo aceptamos comúnmente como pago y eso hace mucho más ágil las transacciones. Pero los sistemas actuales dependen de que la gente se fíe de ese que está emitiendo ese dinero, el que está creando ese dinero. Y normalmente es a la fuerza. No es tanto que te fíes, sino que como tú vives en una sociedad, en un país, y estás obligado a pagar impuestos en esa moneda y además te prohíben usar otros medios como moneda, pues entonces eso se hace popular y tal.
Vamos, yo lo que tengo entendido, aunque nuestro amigo Augusto últimamente me lo está discutiendo mucho y ya no sé si a lo mejor me falta estudiar un poco más, pero antiguamente lo que pasaba era que la sociedad se había dado cuenta de que todo el mundo valoraba el oro para hacer esa función, o incluso por ahí se habla de sociedades en las que lo que se valoraban eran unas conchas concretas, o en su día que se hacía con sal. En las cárceles, por ejemplo, se dice que se usa como dinero, como moneda, se usa, por ejemplo, el tabaco, los cigarrillos. Y entonces tú haces cosas a cambio de cigarrillo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué podría hacer Bitcoin si se extiende? Pues podría hacer que no haga falta ese tercero de confianza. Y si no hace falta, porque el problema que tiene que haya un tercero de confianza es que cuando ese tercero de confianza se corrompe o nos quiere engañar, es muy difícil evitar ese engaño. Por ejemplo, ¿qué es el engaño actual más evidente? Pues el engaño actual más evidente es que los bancos centrales, ya sea el Banco Central Europeo, ya sea la Reserva Federal en Estados Unidos, se fijan un objetivo de inflación y entonces manejan la emisión de moneda para intentar conseguir que haya inflación. A lo mejor se lo fijan en el 2% por ahí. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si hay inflación, si hay cada vez más moneda, los precios suben, por lo tanto la moneda pierde valor con el tiempo y la gente que ha ahorrado, si lo hace en esa moneda, sabe que cada año pierde un 2% de ese valor. Si la inflación está en el 2%, más o menos es una cosa razonable y eso no tiene gran efecto sobre la economía, pero si la inflación sube más, lo que se hace es que se desincentiva mucho el ahorro. ¿Por qué? Pues porque el que ahorra pierde. Sin embargo, se incentiva también el endeudamiento. Se incentiva que tú adquieras deudas. ¿Por qué? Porque esas deudas tú las vas pagando poco a poco, pero lo que te queda, como está denominado en esa moneda que tiene inflación, realmente cada vez vale menos. Entonces, claro, los austriacos la perspectiva que tienen es que el ahorro y la inversión son buenas y la deuda no es buena si se generaliza. La deuda está bien como herramienta para hacer ciertas inversiones, pero lo que no está bien es que desde el Estado se fomente la deuda. ¿Qué es lo que hace la inflación? La inflación al final fomenta que tú te endeudes porque te sale más a cuenta que ahorrar. Y entonces, claro, eso es lo que la teoría austríaca dice que genera las burbujas y las recesiones. Hay un periodo en el que la gente se ve incentivada a endeudarse, muchos de esos proyectos se han llevado a cabo o se han empezado porque había ese incentivo a endeudarse más de lo normal que habría y por lo tanto cuando se destapa que esos proyectos no son rentables, hay impagos y cae todo y tal. Si no hubiera ese incentivo, digamos que seguiría habiendo proyectos fallidos, por supuesto, pero serían solo los que sean por errores de las decisiones de la gente y no porque haya un incentivo adicional a endeudarse más. Y bueno, pues eso a lo mejor como en Bitcoin una de las cosas que tiene es que tiene una emisión de moneda fija, predecible, a futuro, pues quitaría de en medio eso. No se puede jugar con la emisión de moneda. La emisión de moneda es la que es y todo el mundo la sabe y no se cambia. No es como la de los bancos centrales que según el mes o según el político de turno lo que le interese la cambian. Y además no está en manos de un grupo, de una persona o grupos de personas que pueda corromperla, ¿no? No tienes ese tercero de confianza. Y además al ser fija y a la larga terminar en una cantidad de monedas que ya no sube más después de 21 millones, claro, también consigue que no haya esa inflación adicional que fomenta endeudarse. Tú te endeudas si quieres, pero no hay ese. ¿Por qué? Porque un sistema de cantidad fija de monedas, si aumenta la productividad y aumenta la riqueza, se traduce en que cada una de esas monedas tiene mayor poder adquisitivo. Es decir, hay deflación en lugar de haber inflación, que es lo que hay ahora.
Y entonces, claro, esa deflación quizá sería algo al contrario, porque esa deflación lo que fomenta es el ahorro. Si tú solo con guardar tu dinero ya estás ganando poder adquisitivo, que esta es una de las críticas que le hacen los keynesianos a esto, si tú solo con guardar tu dinero ya estás ganando poder adquisitivo, el incentivo a prestar ese dinero a cambio de un interés o invertirlo en un negocio a cambio de unos futuros beneficios se ve reducido. En este sentido, solo si esos futuros beneficios son mayores que la ganancia solo por mantener el dinero, o si esos intereses del préstamo son mayores que la ganancia solo por mantener el dinero, solo lo harás en ese caso. Incluso en muchos de los casos, claro, esa es la queja, ¿no? Es que si el sistema no es, si el sistema es deflacionario, dicen, la economía se estanca porque la gente no gasta. Es Porque, una porque tontería. yo no estoy de acuerdo, claro, porque tú tienes que comer, tienes que vivir, tienes que moverte, buscas ocio, o sea, hay un montón de cosas que vas a seguir haciendo. Quizá lo que no hagas es meterte en otra hipoteca, porque a lo mejor dices, bueno, si en vez de meterme en una hipoteca, yo voy guardando y ahorrando, a lo mejor dentro de 15 años, sin deudas, puedo comprar esa casa. Porque el dinero que he ido ahorrando no solo no ha perdido valor, sino que se ha revalorizado. Y por tanto me va a llegar. Entonces yo veo que un sistema deflacionario podría ser muy bueno. Eh, pero bueno, independientemente de eso, podría haber otras monedas competidoras que tengan un sistema inflacionario. Siempre lo que a mí me parece bien es que sean no estatales y que podamos elegir si las usamos o no. No sé Yo, qué opinión deja, tienes de todo eso. yo es que, claro, hay una que yo me he notado dos cosas. Es, claro, y que lo que imposibilitaría desde la escuela austríaca, lo que se imposibilita ese dinero es lo que llaman el cálculo económico, ¿no? El cálculo Sí, económico. Lo hace, pero completamente sesgado y distorsionado porque no tienes una medida a la que ajustarte, ¿no? Claro, pero yo eso mismo, lo que me he preguntado, gracias a un poco a Bitcoin y a otras cosas, es qué es lo que ha permitido al ser humano calcular, no ya económicamente, sino la acción humana en general, con cualquier tipo de economía, ¿vale? Con cualquier tipo de economía. Que es una manera de decir también cómo se establecen las reglas, cómo se establecen las reglas, ¿vale? ¿Qué significa tener una regla? ¿Vale? Y tener una regla y que esta se, no sé si recuerdas que te mandé una definición que uso yo, más que definición, caracterización de derecho. El derecho, la frase es asignación de recursos, un tipo de asignación de recursos que necesita ser representado y comunicado. Porque hay mucha información en esa asignación de recursos. En una tribu, en grupos pequeños, la asignación de recursos no sabemos a qué reglas responde desde fuera como antropólogo y se hace. La preguntas, la anotas y cuando anotas lo que han hecho dices, se ríen de ti. Ese es el problema del antropólogo, ¿vale? No sabes. El problema es cómo se establecen reglas. El problema es cuándo se establecen reglas cuando hay aumento de la producción. Hay aumento de la producción. Y entonces aparece una lógica completamente distinta, pero completamente distinta. Hay que explicitar eso. Se explicita la regla cuando la escribes, es otra cosa completamente distinta. Que no y cuál es el origen? A mí esto es un poco lo que más me interesa y creo que Bitcoin lo hace, lo esquematiza. Yo creo que tiene el esquema ahí. Imaginemos en un poblado neolítico. Aumenta el grano. Tenemos un almacén. Ese almacén de grano, como hay grano y se pueden asignar tiempos, ni siquiera te estoy hablando de individuos, ¿eh? Bueno, estamos en una colectividad muy grande. Grande, pero que la tradición funciona. Simplemente es la generación de esas reglas explícitas. ¿Vale? Lo que obtenemos es un grano que se puede asignar ni siquiera para individuos, se puede asignar incluso si quieres por tiempos. Un tiempo de recolección, un tiempo de consumo y un tiempo incluso de intercambio con otros grupos.
¿De acuerdo? Incluso, bueno, y entonces, pues bueno, hay que, digamos, asignar a esos tiempos un tipo de grano, de cantidad de grano. Claro, contar granos es complicado. Contar granos es complicado. Pero hay que hacer una regla. Y la regla todo el mundo más o menos la puede saber cuando son pocos. Pues este es poco, se hace de manera. Pero cuando empieza a aumentar la información, hay que explicitar la regla. Claro, ¿cómo contaban antiguamente? Pues una cosa, una piedra. Pero contar una cosa, un grano, una piedra, es bastante absurdo. Porque tienes un problema mayor que el que tienes de granos. Tiene de granos de su montón. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues lo que se puede hacer es algo tan tonto como tener un cuenco. Un cuenco. Tienes un cuenco en el que ya empiezas a, por ejemplo, a medirlo. Y tienes una unidad de medida. Mides tantos cuencos para ti, tantos cuencos para este momento, tantos cuencos para cultivar. Los cuencos, ahora sí, ¿sabes con qué los puedes contar? Con piedras. Y, Ya. y la relación es 1-1. No se sabe contar, pero sí que se tiene la base de 1. Esto es, ¿qué ocurre? Que esta lógica cambia las cosas completamente. Se atribuye un esto, se distribuye porque se ve todo el mundo lo tiene, y luego hay un esfuerzo colectivo de tener esta imagen. Es decir, no es más que eso. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la escuela austríaca? La escuela austríaca es que no ha visto esto. No ha visto digamos, la génesis de cómo aparecen las unidades de medida. ¿Entiendes o no? Es decir, antes de medir mercancías, antes de que haya mercancías, hay que tener una unidad de medida para que haya mercancías. Antes de que haya un último bien que funcione de dinero para medir las cosas, antes se han tenido que medir muchas de manera muy diversa. Es decir, antes de dar el dinero, tenemos toda una antigüedad de gente, de escribas contando y proporciones absolutamente un galamatías brutal. Ya. Cuando la medida básica es esta. Todo esto es una simulación. Grano, piedra, cuenco. Si te das cuenta, a medida que va ocurriendo, que se va produciendo más, lo que se genera es toda una posible relación entre esa abstracción, que es poca, pero que va siendo mayor. ¿Qué ocurre? Entonces, sí que se pueden seleccionar quizá unos bienes más líquidos que otros, porque como mercancías más líquidas que otras, O sea, porque antes ha habido un sistema de unidad de medida. ¿Entiendes o no? Pero lo que ocurre es que la unidad de medida, como regla, es el resultado de la acción humana y recursiva. Y muchas veces de unos. Es que es algo tan. A mí me parece de unos, de un cuenco, de un grano, y tú lo vas convirtiendo en unos. Claro, si cuando uno tiene un cuenco y cuando tiene una vasija, ¿cómo vas a ver que el cuenco y la vasija tienen alguna relación? 3/5 o unos séptimos, siete cuencos en una vasija. Lo que vas teniendo son proporciones. Antes de que haya dinero, tiene que haber un sistema. Esto, claro, yo creo que por eso Augusto te dice esto, porque ha leído a David Grieber, ¿vale? pero sí, bueno, de hecho muchas de las monedas, digamos que tienen nombres de unidades de medida de peso. La libra, el Claro, peso, claro. Sí, muy sí, usado sí. en Sudamérica. La peseta Y lo supongo que que, también derivaba de ahí. y, y lo que si lo has dicho tú antes, has dicho tú que para cuando no estás mesando y midiendo y tal, has dicho eso, ¿no? Has dicho algo Claro, así. sí, sí. Es que, Al final el es que, dinero es es una que herramienta para estilizada, poder. me gusta decir a mí. ¿Y qué es lo que creo que hace el pequeño mundo? Simular la aparición de la regla, casi a nivel prepolítico y antropológico. Simula la aparición, la formación de la regla, de cómo se hace una regla. Yo soy alguien que tengo que... es Pero decir, Dime, dime. esa regla es dinámica, ¿no? Quiero decir, no hay. Claro, claro. Es decir, Pero, sí, Sí, dime, sí. dime. Claro que es dinámica. Es decir,
El tema es que pero lo que hace es la simplifica tanto que la puedes repetir en cada caso para el problema que tú pongas. La simplifica tanto, es decir, esto es cómo se hacen las reglas. Y no, es decir, cuando explicites una regla, entonces tendrás un asunto político, empresarial, o te hablarás un eso. Pero si quieres saber cómo funcionan las reglas, es esta. Yo, un segundo que me la reconozca, y esto que se pueda repetir tantas veces como haga falta. Esa es un poco la idea. No, pero estoy obsesionado un poco ahora con, pero no, aunque estoy obsesionado un poco con el tema este de la máquina universal de Turing. Sí. Lo que hace es que si tú no tienes estable cómo funciona la regla, tú puedes usarla para cualquier cosa. El problema es que el uso no viene de la misma regla. El uso no viene de quién viene, no, de quién viene, del que la necesite para hacer esto o lo otro. Bitcoin no resuelve nada por eso, pero te da la estructura básica de la regla. Y la simula en el pequeño. Y entonces, ¿dónde se resuelven los problemas? En el mundo real. Se resuelven problemas cuando, si tú puedes diseñar cualquier tipo supuestamente, si funciona así, porque tú puedes diseñar cualquier tipo de automatismos para resolver tus problemas de contratación, de industria, de metrología, de trazabilidad, diseñar lo que quieras. Es decir, eso no te lo va a hacer Bitcoin. Pero en cierto modo lo que hace es, y claro, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es lo que permite, la gasolina que permite hacer eso en Bitcoin? Por las unidades monetarias. Las unidades monetarias. Y lo que tú bien dices, es un dinero que nadie lo da, porque te está diciendo que es inamovible, ¿sí? Fijo, y puedes hacer el cálculo económico. Y entonces, gracias a que esa regla está bien establecida, entonces yo puedo hacer todos los automatismos y todas las recursiones necesarias para resolver un problema que no, pero digamos, empresarial, si quieres. Luego, aquellos que se pueden automatizar, como se puede automatizar, bueno, eso ya está hecho. Eso se hace en la industria, todo está automatizado. Todos son intentar Pero el problema es que eso se va a hacer ahora para la acción humana. Ese es el tema. Eso es lo que se está haciendo y se ha simulado, pero no se hace por lo que tú dices. Por el buen análisis que has hecho ese de que no hay una regla fija. O Por eso sea, es pero, tecnológico, en ese punto es tecnológico, de normativo, político y económico. pero ¿qué es exactamente lo que no se hace ahora? Y sí se puede hacer a partir de Bitcoin. Automatizar digamos, las transacciones de manera que permita, digamos, y no manipularlas. Sí, lo que se Vale, podría sí. automatizar es eso, con el tema de la tokenización, con el tema de cómo diseñes tú, cómo quieras hacer recurrente cualquier. Ya digo, esos problemas yo no los conozco porque yo no me dedico a la cuestión empresarial, pero mucha gente que está en esos temas seguro que te dice alguien que a lo mejor no sabe ni de matemáticas ni nada, pero te dice, no, aquí tenemos un problema de esto, que nunca sé muy bien de dónde vienen los gastos, de dónde vienen no sé qué, la contabilidad de triple entrada, por ejemplo. La Ya. contabilidad de triple entrada lo que está diciendo son los flujos tan necesarios para la trazabilidad. Yo soy empresario, no entiendo nada, pero yo necesito esto. Con Bitcoin se hace. Pero depende de la naturaleza de la regla. Eso es como lo veo yo. ¿Y qué? Explícame eso un poco mejor. ¿De la naturaleza de la regla en qué sentido? La misma, aquella de yo tengo algo, tú me lo reconoces y lo puedes recibir, y eso que tengo, por un tercero no se va a manipular. Lo de siempre. Y es eso, Vale, es la moneda esa, no es más que eso, es una regla muy simple. Muy vale, sí, simple. pero hoy Que en es día, Que eso pasa cuando uno va, que es lo que hace constante, pero eso es la manera de repetir acciones, que cuando muchas de ellas son automatismos. Eso hay que hacerlo, pero no todas, porque cuando tú vas a hacer una negociación, vas a hacer una negociación con cualquiera, pero muchas de las cosas rutinarias de que necesitan monetizarlas mínimamente o con pagos y tal, es que
que probablemente, ya digo, no, el contexto no lo conozco, pero que probablemente un empresario cualquiera que maneje mucho volumen lo tiene que tener claro. Saber cuál es el problema, Sí. pero la solución no, sí, dámela, técnicamente dámela. La finalidad la pone él. Bitcoin Ya, no pone pero hoy en finalidades. día ese cálculo yo Ujú. entiendo que se hace simplemente añadiendo ese otro factor de inflación o de posibles cambios, es decir, no es fijo. Y en Bitcoin sí es Exacto. fijo, pero simplemente lo que tienes que hacer es tener en cuenta un valor más. Es decir, que no lo veo quizá como un, o sea, a no ser que lo haya entendido mal, no lo termino de ver como un salto cualitativo, sino meramente cuantitativo. Es decir, hay una de las variables que antes era variable y ahora es fija. No, pero esa es una. Pero además, como es programable, esos Vale. pagos, hay muchos automatismos de cambio que se pueden hacer. Ya, Esa es la segunda. lo que pasa es que Y que lo cuantitativo, sí. lo que yo no veo es la automatización ya era posible antes de Bitcoin. Es decir, por supuesto, trabajabas con un dinero que estaba controlado por un ente que podía manipularlo, etcétera. Pero si aceptas esa premisa, igual que la puedes Ujú. aceptar para hacer el cálculo económico, para ver si voy a tener rentabilidad en este negocio o no, teniendo en cuenta que hay un 2% de inflación y tal, o un 5% o lo que sea, si tú aceptas esa premisa, también puedes meter eso en tus cálculos y también quiero decir, las bases de datos existen antes de Bitcoin, los lenguajes de Exacto. programación existen antes de Bitcoin, es decir, entonces todo ese tipo de cosas, yo igual es que me pierdo, y no lo termino de entender, pero eso es lo que No, yo, pero es que dices, es cierto. Es que es así. Es decir, por eso a veces cuando lo que estás diciendo es, no está todo. Sí, base de datos, trazabilidad, está todo. Lo único que se añade es eh, incluso lo único que se añade es, muchas de las cosas que se pueden programar de la parte final, que es de liquidar cuentas, de pagar y tal, muchas, no todas, pues se pueden hacer. Y eso parecerá poco. Y además con un dinero que como dices tú, parecerá poco, pero probablemente desde el punto de vista de la productividad debe de ser brutal. Eso es lo no, que quiero no, entender en yo. eso estoy, es decir, yo estoy de acuerdo en que Desde a el punto de vista nivel, productivo. Sí, sí. Sigue, sigue, sí, sí, perdona que es te decir, interrumpo. pasar de un sistema en el que tú tienes una incertidumbre enorme sobre, por ejemplo, aquí en Europa porque son bastante prudentes, es verdad, pero nada realmente les impide, si consiguen cierto apoyo social, manejar el dinero de la misma manera que lo manejan en Venezuela, por ejemplo, por poner un ejemplo, o aquello que pasó, no sé si era en Zimbabue, donde había un billetes de $1 trillón o no sé qué. Es decir, es verdad que es una mejora poder trabajar en un sistema en el que no existe la posibilidad de manipular la emisión de moneda y en el que el libro contable es inmutable y no te pueden engañar, no te pueden falsificar lo que ha pasado antes. Todo eso es una gran ventaja. Estoy de acuerdo contigo en eso. Eh, pero no veo que sea una, o sea, no veo que permita cosas que antes no se podían hacer. Lo único que a lo mejor eran más difíciles de hacer si tenías que tener en cuenta la inflación, o a lo mejor no salían bien, o a lo mejor incentivaban más la deuda que el ahorro, todo eso sí. Pero no termino de ver algo, no se me ocurre algo concreto que ahora se pueda hacer con Bitcoin y que no se pudiera hacer antes. Excepto eso, que se puede Hombre, hacer. el tema de lo típico que se suele decir, yo te digo, John, el tema de la trazabilidad en el cual cualquier de la industria, donde hay que seguir un montón de piezas, de procesos y saber seguir el historial probablemente ahorra mucho tiempo, esfuerzo y energía en, en la industria o incluso es decir, digamos que, como bien dices, del punto de vista de la logística, del punto de vista de la producción, está todo, es brutal la cantidad de posibilidades que hay. Pero si a eso le añades
un control exhaustivo de transacciones, que transacciones significa de seguir la pista a eso, lo que te está contando una historia más precisa, que es necesaria muchas veces para ser más productivo en ciertas cosas, ¿vale? Y que además es lo mismo, la magia está en que es lo mismo que es el dinero en efectivo que utilizas tú, el Ya. mismo, unidad de cuenta. Es decir, digamos que el dinero es la última parte de la metodología. Es la última parte de la metodología. No sé decirlo de otra manera. Es decir, lo que la metodología es una ciencia que es muy rara, pero los adelantos son brutales. Es decir, son brutales y bueno, yo digo, si tú eres ingeniero, pues te lo sabrás mejor, pero eh, casi se han abandonado, todos los patrones antiguos se han abandonado. Son todos constantes y cosas de esas. Pues es decir, ahí es impresionante. Pero y yo me permito decir esto, que es el último peldaño de la metodología, por lo que te acabo de decir del cuenco Ya. y de la piedra. Y esto son medidas, no dejan de ser medidas. Sí. Y el dinero el dinero además, el dinero ha sido la medida que permite comunicar pues, a las otras medidas, es decir, a un fontanero, pues a un herrero que precisa eso es la última medida y que mide lo más difícil, el cálculo económico. Porque además en la metodología se habla yo qué sé, bueno, los oficios, los fines nunca están en el mismo oficio. ¿Dónde están? Fuera. Lo del fontanero nunca hace nada para un fontanero. ¿Para quién lo hace? Para el cliente que le ha pedido. Exactamente. Para el usuario final. Sí, claro. ¿Y qué es lo más importante de medir? Sí, por eso digo, lo más importante de medir y además de medir y es como nos medimos nosotros. Y es que si no tenemos Perdón, una buena perdona un unidad. segundo, Juanma, un segundo. Sí. Perdona, Juanma. Nada, Adelante. no pasa nada. Sí, sí, la verdad es que son temas muy interesantes. Estaba echando un vistazo a las notas que teníamos para la charla y habíamos comentado de tratar un poquito la actualidad en BTC, en BCH, en BSV. Yo, me pasa una cosa. Sí, sí. Yo en su día vi que lo que se estaba haciendo en BTC, Mm. en los que de facto se han quedado con el nombre Bitcoin, no me parecía razonable. ¿Por qué? Porque yo entendía que para que este sistema... A ver, a mí me pasa una cosa, y mira, eso sí es una diferencia con BSV o con lo que dice, por ejemplo, Craig Wright. Yo veo muy difícil que los estados que hoy en día tienen el control sobre la emisión de moneda y que es una herramienta que valoran mucho para intentar influir sobre la economía, como hemos comentado, en mi opinión es muy arrogante y no deberían hacerlo, pero ellos creen que tienen legitimidad y además creen que pueden hacerlo bien. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, creo que ni tienen la legitimidad ni tampoco es posible que lo hagan bien y entiéndase bien en el sentido de que consiga que la economía tenga un crecimiento estable y no tenga ciclos y no tenga burbujas, etcétera, es decir, que en general a la gente le vaya mejor y sea más próspera. Entonces me pasa esas dos cosas con ellos, que ni creo que sea legítimo que manejen la moneda y la impriman, ni creo que incluso aunque fuera legítimo sean capaces por un tema de información, no pueden tener toda la información que sí tienen la gente de manera desorganizada tratando entre ellos y por lo tanto no pueden conseguir modelar la economía. Me parece muy arrogante que lo intenten. Pero en general la sociedad, o esa es mi percepción, cree que sí, que es legítimo que lo hagan los gobiernos y segundo, cree que es posible que consigan hacerlo bien, a pesar de toda la evidencia histórica
de que no hay manera porque cada vez que intentan corregir algo crean otra burbuja y crean la siguiente burbuja. Y cuando explota una burbuja, la intentan corregir haciendo por aquí no sé qué y crean la siguiente burbuja. Y al final tenemos los ciclos. Pero bueno, en ese sentido, eh, como yo creo que los gobiernos que valoran esas herramientas de la emisión de moneda y de ser ellos los que controlen, no van a tener por sí mismos ningún incentivo para adoptar Bitcoin como moneda. Yo no sé si tú crees que los gobiernos pueden tener algún incentivo para hacerlo. Es que eso que tú estás diciendo, me lo planteo de otra manera. El Estado, creo, no sé si ya que te lo comenté, el Estado principalmente, si es algo de manera positiva, repito, el Estado si es algo de manera positiva es, o ¿qué es lo que hace posible un Estado? ¿Qué es lo que posibilita que un Estado aparezca? Me da igual si es antiguo, si es moderno, lo que sea. Lo que posibilita que exista es la capacidad o la necesidad de registrar cosas. El Estado es, antes que nada, un instrumento el ledger existía. El ledger es el libro de cuentas existía, si quieres, de manera fraccionaria. Y existía, ¿sabes? Sobre todo, y cuando más ha existido en la atribución de alguien que ha dicho a decidir las cosas. Pero si ha podido decidir grandes cosas, y si me gusta más pensar en cosas antiguas, es porque tenía delante suyo, ¿sabes qué? Un ledger que le permitía divisar grandes acciones, agregar un montón de acciones, a lo Keynes, ¿no? Agregar un montón de acciones. Se agrega un montón de acciones porque tiene registrado eso, tiene registrado la cantidad de piedra que va a utilizar, la cantidad de personas que va a utilizar, la cantidad de alimentación que va a utilizar, la cantidad, eso es lo que permite un Estado. No es más que eso. Y además, el primero, es decir, el Estado instrumentalmente es, si no uno, libros de cuentas. Y la unidad está en la unidad de acción que hay. Sí, eso, por ejemplo. Y el gobierno no es el problema. El gobierno es que hacen los huevos con los libros de cuentas. Que no son mutables. Yo, Mutables pero, a la voluntad. Pero es lo mismo que antes. Es decir, eh, ¿qué es lo que... claro, es que eso yo sé que desde el punto de vista austríaco cuesta bastante verlo. Cuesta mucho verlo. Es decir, pero es que antes que hablar de dinero hay que hablar de pesos y medidas, de cómo se ha generado la historia de los pesos y las medidas. pero los pesos y las Y eso es lo que ha medidas permitido... al final son lo mismo, son una unidad de cuenta que han evolucionado. Por ejemplo, pulgadas en vez de metros o pies, brazas, son unidades de medida que se han ido más o menos usando porque eran algo que la gente entendía y tal, hasta que llega un momento que se ha intentado unificar. Y se ha intentado crear un sistema en el que las medidas sean iguales para todos porque es muy práctico. Pero es que el incentivo para unificar cuentas nunca es técnico. Es siempre, es decir, lo que se dice que el primero que unificó, el primero que hubo entre ciudades unificó pesos y medidas, se dice que es Sarbón, primero un acadio. Es decir, mientras que las ciudades tenían cada uno un ¿Cómo tipo de es unidad de peso, Sargón? Sargón primero, Acadio, del 2300 a.C. Eh, y si te das cuenta, lo que permite es, aparte de que generas libros de cuentas, digamos, más o menos estándares, más o menos, claro, porque permite que haya mayor circulación y mejores intercambios entre ciudades. Y además es el primero que, sin hacer moneda, porque eso vendrá mucho después, probablemente ya imaginó una manera de distribuir piezas pequeñas más o menos estandarizadas, no acuñadas, que permitía a darle un paso más allá de la liquidez, pero la liquidez que esa moneda daban estaban permitidas por la estandarización de pesos y medidas. Vale, pero mira, a ver si consigo explicar la discrepancia, verás. Eh,
estoy totalmente de acuerdo. Unificar o acordar unidades de medida comunes es muy práctico y es deseable, hace la vida más fácil a todo el mundo. Discrepancia, creo que se hace independientemente de que haya un Estado o no. Claro, ahí entraría la definición de Estado, pero ojo, Claro, por es que, ejemplo, claro. un ejemplo. Eh, el lenguaje. Tú y yo estamos hablando español y nos entendemos, y eso es muy práctico. En España efectivamente existe la Real Academia de la Lengua, pero es que hay idiomas o países como Inglaterra donde el inglés no tiene Real Academia de la Lengua. El idioma evoluciona y es algo más o menos consensuado, tiene sus modas y tal, entre la gente sin necesidad de que alguien obligue. Simplemente es una evolución. Y lo único que se hace en los diccionarios es intentar recoger el estado actual de cómo se usa. ¿Vale? Y los medios de Ujú. comunicación hacen que sea más fácil, porque ponen en contacto a gente de más sitios distintos, hace que sea más fácil que se use el mismo lenguaje, porque antiguamente, claro, las comunicaciones eran más lentas, era más difícil que gente del sur de España, por ejemplo, se juntara con gente del norte y al final los lenguajes evolucionan de manera distinta en el norte y en el sur, en el este y en el oeste, y todo ese grupo de población que está más o menos cerca y que tienen ciertas relaciones comerciales y tal, se benefician de usar el mismo lenguaje. Y eso no necesita de un Estado, porque claro, yo Estado lo entiendo como el monopolio del uso de la fuerza en una Claro, región determinada. pero ya te dije que esa definición está muy bien, pero a mí me falta siempre algo. Es Ya, decir, me falta que muchas veces para legitimar ante cualquiera ese monopolio de violencia el monopolio de violencia, o legítima, que sé cómo se llama, esa es la definición de Weber, como no le queda más remedio en que en un mundo en el que se sabe leer y que la regla se explicita, es decir, tengo aquí una norma que hay que respetar. Es decir, y claro, en un momento dado, si hay que ponerse a la brava, se pone a la brava. Y muchas veces eh, la violencia se legitima mucho más cuando tienes, digamos, una regla que tienes delante y te empeñas, sobre todo si la has escrito tú, que en ese sentido sería el Estado, pero es decir, esa regla que hay que empeñar, yo soy el Estado, yo la he escrito y además se empeña uno mucho más en ejercer la violencia, pero sobre todo porque tú tienes el control de la manera de registrar las cosas. Es decir, la importancia que tiene la, lo escrito es mucho más allá de la que parece y sobre todo el que tiene el control. Es decir, la escritura, como dices, el lenguaje que hablamos es un lenguaje que depende mucho del escrito. El alfabeto griego o el alfabeto que lo inventaron los fenicios, y en eso, por ejemplo, sí que es donde agarrarse un poco más frente al Estado, lo hacen sobre todo para tener una mayor agilidad a la hora de comunicar con cualquiera, comunicarse a nivel de mercancías, no a nivel de tradiciones ni de charana, no, no, sino desarrollan pesos y medidas, desarrollan, recogen la moneda de eso y además analizan la realidad con la escritura alfabética. Claro, ¿quiénes son los mayores enemigos de los fenicios? Son romanos y griegos, porque no tienen Estado. El problema no es el Estado. No, no digo que sea un problema. El problema es los que han adivinado eso, en cierto modo, son los imperios, los que llevan más allá de su la acción, haciendo, pero para eso tienes que recubrir toda esa acción de un libro de cuentas. ya, Y ese libro de cuentas es que no puede ser meramente una entelequia, es que se repite constantemente en cada transacción, se repite constantemente. Lo simulan ellos, pero el pequeño mundo, el libro de cuentas, ¿quiénes son? Pues los poderosos que se pelean entre ellos. Pero se repite en cada transacción, se repiten que hay funcionarios, en el que hay unos pesos que se tienen que controlar, en el que hay una metodología, se repite en cada acción. Y ya, eso es lo que claro. creo que... Es decir, Bitcoin es un imperio, ¿no? Es un imperio
pero en la que descabezado. Es Ya, decir, pero tú descabezado. Imperio descabezado. tienes Sí, formas sí. de imponer o de hacer extenderse un sistema de medidas o algo así. Por ejemplo, hoy en día prevalece el sistema métrico decimal y el sistema imperial de los ingleses. Los Y, dos. y parece que poco a poco, incluso los ingleses Claro. están terminando por ir Sí, sí, sí. al Por mucho. huerto por un Uno, tema. ¿sabes qué se? Hubo una, ¿no? Hubo una sonda de esas en Marte, ¿no? Que se estrelló por algo de eso, ¿no? Sí, algunas En el anécdotas de ese estilo 99. hay. Bueno, al final, no sé, yo es que creo que no es necesario, claro, si tú solo entiendes el Estado como el sistema de No solo registro, no. No solo no. Es decir, que vamos, la parte instrumental. ya. Ya, pero tú puedes, por ejemplo, ser un notario y tener un registro y eso no te da derecho a obligar a la gente a hacer una cosa o a controlar la policía para hacer cumplir las leyes o a, no sé. Claro, claro, no, no. El problema es que lo que ha habido es una apropiación de la misma práctica por parte de unos individuos de aquello que hace, que permite coordinar la sociedad, que son las medidas. Es eso, lo que ha habido siempre. Lo que ha habido Vale. es una apropiación por parte de unos individuos, si no, voy a intentar Y, repetirlo, y entre de ellas la aquellos moneda, instrumentos. Hombre, la principal, claro. la más importante es Vale, esa. sí. Las otras casi da igual. Creo que ya Hombre, más o menos entiendo un poco por dónde va ese búscate qué planteamiento. significa divisa en el diccionario de la RAE, no, no económico. Vale. Divisa significa algo que divisa y además una manera como una conducta, extender una conducta. Es precioso. Ah, Extiendes una conducta. En lo la miraré, sección 3 o 4 es eso. Es preciosa la noción de divisa. lo miraré. Y una divisa y que te da paso. No, divisa también es como el que te da paso a hacer otra cosa. Aparte que te permite divisar. Es decir, como divisa es. Siempre te comunica con el exterior, que tiene por las resonancias con la divisa en sentido técnico. Esto al final venía porque estábamos hablando de que yo creo que los estados actuales, que son efectivamente en la actualidad un poquito los que ponen las normas, establecen las unidades de medida y obligan a la gente a seguirlas y tal, mi opinión es que a menos que se vean obligados porque hay una proporción muy grande de la sociedad o de la población que usa un sistema nuevo porque le ve ventajas, a menos que sea de esa manera, no creo que vayan a adoptarlo, porque están muy a gusto con los sistemas que ya tenemos y Sí, 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 sí. no Sí, sí. necesitan cambiar. Por lo Sí, tanto, sí. cuando la gente de Bitcoin Core en BTC se despreocupan totalmente de la experiencia de usuario con motivos de descentralización, etcétera, que además súper contradictorios porque luego te vas a Lightning Network y ahí resulta que ya no importa la descentralización e incluso te animan a utilizar monederos de tipo custodio en el que no controlas tú los fondos, sino un tercero que te da el servicio como si fuera un banco de toda la vida. Bueno, pero en cualquier caso, cuando pasó eso, claro, no estaba de acuerdo con ese planteamiento porque no pensaba que pudiera funcionar. Es verdad que sigue funcionando como mero elemento especulativo en el que la gente cree que va a seguir subiendo de precio y hasta ahora han tenido razón y puede ser, digamos, una profecía autocumplida, ¿no? Si todo el mundo cree que va a subir de precio y todo el mundo compra, sigue subiendo de precio. ¿Cómo podría pinchar eso como cualquier otra burbuja tipo tulipanes, tipo, no sé, la crisis inmobiliaria y tal? Pues yo no lo sé, no lo sé. ¿Podría seguir eso indefinidamente para toda la vida? Lo veo difícil, no me suena que haya habido nunca ninguna burbuja que no termine pinchando, pero bueno, si no tiene cierta utilidad o cierto valor fundamental, es difícil, pero bueno, vale. Por lo tanto, cuando pasó eso, al ver yo que ese planteamiento no
en mi opinión no podía funcionar, me hice partidario de Bitcoin Cash, que en mi opinión seguía lo que ponía en el white paper y lo seguía de una manera que ofrecía al usuario claras ventajas. Y por lo tanto yo creí que podría ser, claro, nunca hay certeza, pero podría ser que al ofrecer al usuario claras ventajas, podría llegar a extenderse lo suficiente como para que a los estados actuales, a pesar de no querer, no les quedara más remedio que adoptar el sistema, porque una amplia mayoría de la población lo usa y lo considera bueno. Claro, si la amplia mayoría de la población le parece una estafa, Bitcoin, le parece algo que es solo para delincuentes y tal, pues efectivamente el gobierno nunca se verá presionado para reconocerlo, aceptarlo o incluso usarlo. Y ahí estaba la dicotomía, ¿no? Entonces, por eso yo me hice partida de Bitcoin Cash. Incluso en un momento dado llegué a pensar que ese pinchazo de la burbuja se podía llegar a dar y cambié todos los Bitcoin que tenía por Bitcoin Cash. ¿Vale? Sin embargo, entre Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi's Vision, no veo esa diferencia de planteamiento. O sea, veo una diferencia de planteamientos estética. Pero, por ejemplo, no veo una diferencia en el objetivo. Es decir, en Bitcoin Core declaran abiertamente, hoy había por ahí he leído un tuit del tal Samson Mow, el, Creo que he leído el, algo también. el tío Pero este ostras. de Blockstream, que no Sí. sé exactamente qué cargo tiene, pero es uno de los dirigentes de Blockstream, en el que decía que le gustaría viajar al pasado para hacer que Satoshi no escribiera la palabra cash en el white paper. Es que, Claro, y yo dices creo que tú, eso, a eso sí hay que hacerle, hay que estar atento a lo que dicen porque son muy buenos. ¿Eh? Yo creo que han ganado la son guerra muy, de comunicaciones, la han ganado, se han quedado con el nombre, se han quedado son muy con la buenos. cotización, se han quedado con todo, lo han hecho muy bien. Pero bueno, y entonces ellos abiertamente ahora declaran que no es un sistema de efectivo digital para transacciones de día a día y tal, sino que es un tema de inversión, oro digital le llaman, algo que tú se vaya a ir revalorizando por sus propiedades deflacionarias y por lo tanto que invertir en él está bien porque va a seguir subiendo de precio y luego ya hay soluciones raritas como la Lightning Network para conseguir que se pueda llegar a usar algo parecido en segunda capa para pagos y tal. Bueno, bien. Sin embargo, entre Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi's Vision yo veo que el objetivo es ser efectivo digital entre iguales para todo el mundo, que es el título del white paper en ambos. Y en lo que difieren es en cuál es el camino, cuál es la vía más rápida o la vía correcta para llegar a ese objetivo. ¿Vale? Es decir, que cuando la gente de un lado ataca a la gente del otro, pues siempre, claro, va a usar exageraciones, va a usar, por ejemplo, Craig Wright, no, porque es que solo queréis porno infantil y es que es todo para traficantes y es que no sé qué. Bueno, bien, a ver, como propaganda está bien. La gente de Bitcoin Cash, no, porque es que solo queréis controlar vosotros el sistema y mandar en lo que se hace y tal. Bueno, pero yo creo que al final simplemente lo que hay, y sí te digo una cosa, y por eso todavía, aunque en este caso no he cambiado nada, es decir, yo mantengo mis monedas en ambas cadenas, no he cambiado una por otra, pero sí me parece hoy por hoy que Bitcoin Cash es un poquito menos esperpéntico si quieres, en el sentido de que, un ejemplo concreto, decía Craig Wright y casi todo el mundo de los que más a favor están de BSV que lo que había que hacer era dejar el protocolo como está y que los mineros vayan haciendo su software y sus mejoras y que inviertan en hardware y en todo lo que puedan para conseguir llegar a la posibilidad de sacar bloques muy grandes y dar servicio a todo el mundo. Y que no hacía falta cambiar el protocolo.
ni hacía falta hacer nada raro. Y decían en Bitcoin Cash, vamos a ver, sí, hay que llegar, hay que tal, no sé qué, pero es que claro, hay ciertos límites técnicos que es viable afrontar ahora y cambiar porque todavía la red no la usa mucha gente y que sin embargo si llegamos a un punto en el que la usa mucha gente ya no será viable o ya no será factible cambiar y que son necesarios para llegar a dar servicio a todo el mundo. Y entonces BSV, no, no hace falta cambiar nada. BCH, sí, hace falta cambiar estas cosas. Que no hace falta. Claro, lo que me pasa con BSV es que ahora resulta que una de las cosas que no era importante o que no era, no sé si lo han llegado a decir así tan explícitamente, pero tal, era lo de paralelizar eh, la validación de las transacciones de los bloques. De manera que un cuello de botella que hay ahí, que era que el procesador, como lo hacía todo en un hilo y no podía hacer varias a la vez, pues tardaba más. Que eso no hacía falta. Claro, y ahora mismo ya no recuerdo si lo dijeron exactamente así, tan, tan categórico. Pero lo que sí veo es que ahora ya lo están mencionando y ya lo están haciendo. Es decir, que veo como aquel que dice mucho hombre de paja, en el sentido de que expresan lo que quieren los del otro lado. Sí, 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 sí. adelante, no te preocupes. Vamos a tener que, Sí, ir terminando. Termina 5 minutos o 10 y ya. ellos expresan lo que ellos consideran que quiere hacer el otro lado. No, es que quieren que todo sea anónimo. No, es que quieren cambiar todo el protocolo. No, es que quieren cambiar los incentivos. Nadie ha dicho que quiera cambiar ningún incentivo. La gente de Bitcoin Cash en general reconoce que los incentivos de los mineros, tal y como están en el white paper, son correctos. Y entonces lo único que dicen es que hay ciertas mejoras que hay que hacer para conseguir que eso siga siendo así y que se pueda llegar a dar servicio a tanta gente. Bueno, entonces, claro, todas esas exageraciones por parte de BSV y tal, luego tienes que recular, porque resulta que a ti te toca, decían en BCH, no, hay que paralelizar, que no hace falta eso, y ahora resulta que tú estás paralelizando porque te has dado cuenta que no puedes hacer de bloques de más de 60 megas sostenidos. Ya te había dicho Peter Raisun que había hecho unas pruebas de bloques de 1 giga, ya las habían probado, y te habían dicho, bloques sostenidos de más de 20 megas, con el código actual no se puede. Cambiando el código y haciendo que sea en paralelo, hemos conseguido bloques sostenidos de 100 megas. Y estaba ahí el experimento. Si hay que llegar a más, hay que resolver estas cosas. Todo eso estaba hecho. Y entonces BSV, esos son todo cuentos, no hace falta, son excusas para cambiar el protocolo y cambiar los incentivos y no sé qué. Y ahora resulta que ya han empezado a hacer ciertas de esas cosas que decían los otros que había que hacer para conseguir, por ejemplo, la paralelización. Entonces, Bueno, sí, sí. No, decía, claro, ahí el problema de esto, y que deberíamos de acabar ya porque voy a ver si. Es que, claro, son, como dices tú, algunas cosas pequeñas de desarrollo que yo lo contemplo, es decir, lo contemplo solamente con un criterio a veces muy sencillo, que es no quiero en ningún caso, sea lo que sea, es decir, y que no lo sé, es decir, no lo sé, y además no se sabrá, en realidad yo creo que no se sabrá si no se desarrolla esto y funciona, si hay algún problema, claro, por eso del futuro y tal, veremos, es, es que cualquier cosa que cambie los incentivos de los mineros, a que dejen de ser lo que yo creo que son, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Que sí, dejen de ser lo que creo que son. Todo lo que contribuya, por utilizar la terminología que utilizaba antes, todo lo que contribuya a mejorar su relación entre los mineros y no y desincentivar la conexión, yo creo que es perjudicial. Cuando digo relación estoy pensando en, pues eso, en desarrollos en que se comuniquen mejor, en que termine siendo un club, todo lo que sea mejorar la relación y en detrimento de la conexión es un error. Claro, yo no sé, tampoco tengo muchos criterios para eso, pero si tengo que utilizar una terminología es esa. sí, no, Es yo decir, estoy de acuerdo en el concepto, pero creo que el límite
a esa colaboración entre mineros, a esa posible colaboración entre mineros, radica precisamente en el mundo real, como tú dices, en el hecho de que la gente crea que el sistema funciona se basa en que los mineros no sean un cártel, sino que sean competidores entre sí. Porque si son un Claro. cártel, pueden hacer lo que ellos quieran con el libro de cuentas. Pueden, pueden censurar qué transacciones entran en el libro y qué transacciones no entran. Pueden incluso hacer dobles gastos, es decir, de tener una cadena publicada y ahora de repente publicar otra cadena alternativa en la que esas transacciones ya no son válidas, algunas de ellas, y a lo mejor transacciones que eran en pago de una mercancía y la mercancía ya se ha recibido. Y entonces, vale, eso sí, un grupo con intereses alineados controla una cantidad suficiente de potencia, puede hacer esas cosas. El hecho de que no la controle es lo que da confianza es lo que da confianza a la gente en el sistema. La gente confía en el sistema porque están compitiendo entre sí y ninguno de ellos tiene suficiente poder como para hacer lo que le dé la gana y se controlan entre ellos los mineros. Compiten y efectivamente no son un cártel, no tienen esa relación cordial entre ellos. Estoy de Y para acuerdo. cárteles, la realidad ya está. El futuro que podría llegar eso, en ese ya estamos. El tema está en que tú eso no lo puedes, tal y como está el protocolo de Bitcoin, eso no lo puedes impedir desde un punto de vista técnico. ¿Por qué? De hecho ya pasó que al principio, a lo mejor año Uh -huh. 2013, 2014 por ahí, ciertos grupos de mineros recibieron mucha potencia, empezaron a llegar a lo mejor al 40-45% de toda la potencia total. Y entonces la gente se empezó a asustar porque decía, si pasas del 51% ya no nos fiamos de Bitcoin, porque ya puedes hacer lo que tú quieras. Y entonces, ¿qué pasó? Que se escindieron. Ese Sí, grupo, me recuerdo. Eso lo recuerdo, sí. claro, ¿qué pasa? Que es lo que, por ejemplo, mucha gente de Bitcoin Core, Pero es que eso es diremos, del todo cierto. Porque hay un problema ahí. Hay un problema es que a la larga, si tú estás manipulando el libro de cuentas, o ocultas esa manipulación no, también. por supuesto, se puede dar que tú tengas más del 50%, tengas el 70% y aún así, porque es bueno para ti que eso siga funcionando bien, no hagas ninguna fechoría, efectivamente. Y si las haces, deber de ocultarlas. Que eso también es un problema. Ocultarlas es más ¿Cómo las difícil. haces? A ver, Es tú claro. no puedes ¿Cómo, tú puedes, ocultarlas. pues entonces, lo mejor que le ocurriría en ese caso a Bitcoin es que desapareciera. Claro. Claro, exacto, ahí está el tema. Y, Pero no, y que desaparecería. Ya está, no hay más. sí, Claro. sí, Eso es lo bueno que creo que tiene. El problema es que, y creo que lo vamos a dejar porque tengo que llevar a mi hija sí, a eso. El problema es ese, el problema es que la idea esta del libro inmutable a mí me encanta. La idea del libro inmutable y público a mí me encanta. sí, sí, sí. Y que esa sea la norma que se traslada en forma de unidades monetarias al mundo real o como lo quiera llamar, al que pertenece también los mineros, claro. Bueno, Muy bien. Pedro, Sí, lo dejamos si aquí. cualquier otro día, si queremos, ya Sí, podemos repetir la experiencia. perfecto. Alejandro, Así que quedamos. muy encantado, que voy a llevar a mi chiquilla que me Igualmente. está reclamando.